Hermanos, alabado sea Jesucristo. Bienvenidos a este otro encuentro de este recorrido que estamos haciendo por la espiritualidad de la regla del Carmelo. Vamos a empezar encomendándonos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos pedirte en este momento la intercesión de todos los santos del Carmelo, que ellos con su oración y con su bendición permitan que este encuentro tenga mucho fruto espiritual, que siga avivando en nosotros el deseo de ser carmelitas según tu corazón. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, entonces ya nos estamos metiendo como de lleno en el texto de la regla, pero antes de empezar a ver unos numerales específicos, yo quisiera retomar la última parte de lo que estábamos viendo ayer con el esquema de los núcleos de la regla, ¿cierto? Que por cuestión de tiempo pues no pudimos profundizar mucho en ello, pero entonces lo vamos a retomar muy brevemente. Y me quiero centrar es en la parte de la ascesis, ¿cierto? Habíamos dicho que el numeral 4, que habla del desierto, se lee con los numerales del 14 al 18, que nos hablan de una ascesis que vuelve en el monasterio un desierto, ¿cierto? Entonces, bueno, ayer mencionábamos que el ayuno es el primer combate del monje en el desierto, porque en el desierto el monje combate contra las pasiones. Y las pasiones tienen un orden, o sea, ellas tienen un esquema, están organizadas como que cuando se sobrepasa el monje en una pasión, ese desborde inmediatamente lo lleva a la otra pasión. Entonces, el desborde de la gula lo lleva a la lujuria, el desborde de la lujuria lo lleva a la avaricia, y de ahí la tristeza, la ira, en fin, ¿cierto? Entonces, esta parte de la gula y del ayuno, pues como parte constitutiva para alcanzar la pureza del corazón y la visión de Dios. Pero hay otros elementos en los que me quiero centrar hoy, que son, en primer lugar, la parte del silencio, ¿cierto? En la regla aparece muy relacionado la parte del silencio con la del trabajo. Incluso el numeral del silencio es un numeral muy largo. O sea, eso llama la atención que la regla le dedique como tanto espacio a hablar del silencio, y también tiene un sentido que lo ponga tan en relación con el trabajo. Entonces aquí lo vamos a ver desde un monje que se llama San Doroteo de Gaza, del siglo sexto, cercano a la región de Palestina, pues, o sea, vecino a la región de Palestina, y que por tanto pudo haber tenido influencia en el monacato de toda Palestina y probablemente en el Carmelo. No lo puedo demostrar pues como históricamente, pero es una posibilidad remota. Entonces, San Doroteo de Gaza, hablando del silencio y el trabajo, nos dice algo muy especial. Entonces, hay que tener en cuenta la cita de San Pablo. Trabajen con sosiego para conseguir su propio alimento, ¿cierto? Ahí está uniendo trabajo y sosiego. Esa palabra sosiego es trabajen con esiquía, que esiquía significa la paz interior, ¿cierto? Hay toda una corriente de monjes esicastas. Los que han leído El Peregrino Ruso, pues conocen entonces esta corriente que busca la paz interior por medio de la oración continua, el silencio y la soledad, ¿cierto? Entonces, listo, ya está la cita bíblica. Trabajen con esiquía para conseguir su sustento. Entonces dice San Doroteo de Gaza que cómo debe trabajar un monje. Cualquier trabajo que le pongan al monje, por ejemplo, el oficio de provisoría, de panadería, de sastrería, ¿cierto? En cualquier oficio, el objetivo de ese oficio, o que el oficio quede bien hecho, es solamente un cuarto del objetivo general de ese trabajo. O sea, estoy en la provisoría, estoy en la panadería, ¿cierto? Puede sonar un poquito exagerado, pero es para que se entienda mejor el concepto. Que los panes queden bien hechos es un cuarto del objetivo general de ese oficio. Entonces los otros tres cuartos, ¿dónde están? En mantener la paz interior y la caridad, ¿cierto? Entonces, por eso les dice, incluso él les dice a sus monjes, si yo los mando a hacer una cosa y ustedes ven que por eso que los mando van a perder esa paz interior, se van a turbar y su ánimo va a estar confundido, no lo hagan. Tanto valía para él conservar la paz interior. Aunque él les decía, no quiere decir esto que entonces no vamos a trabajar en nada, ¿cierto? Entonces sería como la imagen por ahí de Santa Teresa, entonces todo me turba, todo me espanta, la paciencia ya no me alcanza, ¿cierto? Entonces, entonces como que no es tampoco irnos al extremo de que no voy a hacer nada para no perder mi paz interior, ¿cierto? Esto puede sonar como que es un poco exagerado en San Doroteo de Gaza, pero si vamos a San Juan de la Cruz, en su vida del Monte Carmelo, cuando él habla de la purificación de la memoria, es todavía más
enfático en esta parte de la paz interior, porque él empieza a decir que la purificación de la memoria va permitiendo llevarlo todo con igualdad, tranquila y pacífica. O sea, ese es el objetivo de la purificación de la memoria, llevarlo todo con igualdad, tranquila y pacífica. Entonces él empieza a explicar todos los provechos espirituales de purificar la memoria, pues con la virtud teologal de la esperanza, ¿cierto? Y entonces dice todos los efectos espirituales. Pero al final dice, aunque no hubiera ningún de estos provechos espirituales, aunque esto no aprovechara espiritualmente en la relación con Dios para nada, por el solo hecho de mantener la paz interior, hagamos esto. O sea, aunque no hubiera provecho espiritual, pero por el solo hecho de mantenernos en paz y sin turbación, purifiquemos la memoria, ¿cierto? Y él dice una cosa como muy bonita, él dice, aunque todo se venga encima, todo suceda al revés, se hunda el mundo, ¿de qué me sirve preocuparme? Eso no ayuda a resolver absolutamente nada, ¿cierto? Incluso me preocupo y antes agravo las cosas. Entonces, aunque todo suceda al revés, aunque todo se hunda, permanecer en paz es la mejor respuesta para afrontar cualquier cosa de la vida, ¿cierto? Entonces eso le da a uno como mucha ánimo de permanecer en paz. Es un camino que todos tenemos que ir creciendo pues en él. Entonces, listo. Esta parte del silencio del trabajo miden todo el trasfondo que tiene. Pero, como les decía, no decirnos a un extremo de que como una paz como no cristiana, sino como una especie ahí de puro bienestar, el trabajo es necesario en la vida monástica. Y hay otra imagen que nos lo explica. A San Bernardo de Claraval, como reformador de los cistercienses, lo criticaban mucho por eso, porque a él le gustaba el trabajo, y entonces había unos monjes que decían, no, es que debemos ser solo contemplación, solo oración, bueno, solo silencio, ¿cierto? Entonces él les explicó esta metáfora. El monje en el monasterio es como una barca en medio del mar, y el mar lo mueve, o sea, llegan vientos que lo hacen confundir, las olas lo hacen mover. ¿Y qué son esos vientos y esas olas? Los pensamientos, las emociones, las tentaciones, todo ese mundo interior, los escrúpulos, todo ese mundo interior que nos mueve, nos dispersa, golpean al monje por todas partes. El trabajo es ponerle un peso al barco para que cuando llegue el viento lo mueve un poquito, pero no se lo lleva porque tiene un peso el barco, ¿cierto? Llegan las olas y lo mueven, pero no lo mueven mucho porque hay un peso, o sea, hay una gravedad en el barco que hace que tenga estabilidad, ¿cierto? Entonces, el trabajo es para eso. O sea, el trabajo es para forjar mi peso interior, es para forjar esa estabilidad, ¿cierto? Entonces, o sea, trabajo en silencio, como dice mucho un hermano nuestro, que le gusta mucho San Pablo, apurados, pero no desesperados, ¿cierto? O sea, trabajo en silencio, trabajo en quietud, pero sí trabajo, ¿cierto? Como aprender a crecer en esa paz interior y al mismo tiempo como en esa resiedumbre y en esa gravedad. Listo, entonces yo creo que ahora sí terminamos esta parte como de la tesis, ¿cierto? Se podría profundizar pues mucho más, pero vamos a seguir avanzando en los temas. Vamos a empezar a ver unos numerales de la regla, específicamente 4 numerales, que tienen mucho que ver con pues con la espiritualidad carmelitana. Entonces, el primer numeral que vamos a ver es el número 2, el número 2 de la regla, que lo voy a buscar aquí para leerlo textual, y dice, en distintas ocasiones y de muchas maneras, los santos padres dejaron establecido el modo como cada uno, sea cual fuere su estado o el género de vida religiosa que abrazó, ha de vivir en obsequio de Jesucristo, sirviéndole lealmente, con corazón puro y buena conciencia. Lo voy a dejar hasta ahí. Entonces empieza a hablar de obsequio de Jesucristo, buena conciencia y corazón puro. Vamos a empezar al revés. Vamos a empezar por el corazón puro, ¿cierto? Nuestra vida es vivir sirviéndole a Jesucristo con corazón puro. Ya ayer decíamos que esa expresión corazón puro es una palabra que se utiliza en la tradición monástica para decir que el monje es perfecto, ¿cierto? Que el monje ha llegado a la cima de la vida monástica, de las etapas de la vida espiritual, porque los limpios de corazón verán a Dios, ¿cierto? O sea, el objetivo de la vida contemplativa es contemplar el rostro de Dios. Esa palabra contemplación o teoría, que significa la visión de Dios, también hace parte de esas palabras que decíamos ayer, que significan lo mismo, que hablan de la perfección del monje, ¿cierto?
Entonces, para llegar a esa contemplación, a esa visión de Dios, se necesita un corazón puro. Entonces, Casiano, que es uno de los, pues yo creo que es como el pilar de esta doctrina entre los monjes, él dice, se hace como una diferencia. Hay un fin de toda la vida espiritual, que es ver a Dios, ¿cierto? Pero hay un objetivo que es ser puro de corazón para ver a Dios. Entonces, el objetivo final es ver a Dios, ese es el objetivo final. Pero para poder verlo, para poder llegar a ese fin, hay un medio, que es la pureza de corazón, ¿cierto? Entonces él dice, todo lo que nosotros hacemos, vigilias, oraciones, ayunos, trabajo, lecturas, meditaciones, todo es para purificar el corazón, ¿cierto? Pero eso es para ver a Dios. Entonces, cuando un monje se empieza a pegar a cualquier práctica espiritual, se empieza a pegar al ayuno, se empieza a pegar al silencio, se empieza a pegar a la soledad, y el monje siente un malestar cuando le quitan eso, cuando le mueven eso. No es capaz de dar el paso a renunciar a esa práctica por la caridad. Esa práctica está haciendo lo contrario de para lo que fue pensada. Porque si el ayuno es para liberar el corazón, si el silencio es para la pureza de corazón, si las vigilias, las lecturas, la soledad en la celda son para limpiar el corazón, y yo no permito que nadie me mueva eso, significa que mi corazón no está ni limpio, ni puro, ni nada, sino que está apegado a ese estilo de santidad que yo me he creado, ¿cierto? Entonces esto es un dato muy fuerte, y es muy interesante que esté al principio de la regla. O sea, que todo lo que vamos a hablar en la regla es un medio para llegar al fin, ¿cierto? Entonces ahí es donde entra el equilibrio. El medio no es el fin, pero el medio es necesario. O sea, ahí es donde entra como el discernimiento fuerte, porque no nos podemos ir a ningún extremo. Ah, no, es que lo importante es la presencia de Dios, entonces así yo no haga silencio, ni esté solo, ni revese la liturgia de las horas, pero con tal que esté en presencia de Dios, no. O sea, ese es un fin, pero los medios para llegar a ese fin son necesarios. O sea, sin esos medios no se logra ese fin, ¿cierto? Entonces es muy importante tener eso en la vida espiritual de cada uno y en la comprensión de la espiritualidad. Luego sigue diciendo que se sirve al Señor con corazón puro y con buena conciencia. ¿Qué es esto de la buena conciencia en la tradición monástica? La buena conciencia, según San Doroteo de Gaza, que ya les hablé de él, pero bueno, es un monje del siglo VI, es pues de Palestina y fue fundador también de otro monasterio que él tomó a su cargo. Él habla de la buena conciencia. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es como un pozo que nosotros tenemos interiormente, o sea, una fuente de agua, ¿cierto? Es como un pozo. Entonces yo tengo la posibilidad de escuchar ese pozo, o sea, de escuchar esa voz de la conciencia o de no escucharla. Entonces, ¿qué va pasando? Cuando el monje no escucha su conciencia, es como si le echara una pala de tierra al pozo, ¿cierto? Entonces hoy me pasó algo, no escuché, sabía que debía hacer algo, no lo hice, una cosa muy pequeña, vi una cosa por ahí caída y la podía recoger y no la recogí. Seguí derecho. Es echarle una paladita de agua a ese pozo, ¿cierto? Y eso se va volviendo una cosa progresiva. O sea, yo en pequeñas desobediencias a mi conciencia, yo le voy echando palas de tierra a ese pozo, hasta que llega un punto en el que yo ya no escucho nada a mi conciencia. O sea que la sordera es una cosa progresiva, ¿cierto? Se empieza por no escuchar pequeñas inspiraciones, por no escuchar pequeñas voces de la conciencia, hasta que uno se va volviendo cada vez más insensible, cada vez menos dócil al Espíritu Santo, ¿cierto? Y la virtud es lo contrario. O sea, la recuperación de la virtud también es progresiva. Empiezo escuchando pequeñas inspiraciones, pequeños actos de virtud. Vi una cuchara que no debía estar por ahí en el monasterio, la cogí y la puse. Eso es como destapar un poquito el pozo. Y al destapar un poquito el pozo, la voz se escucha mejor. Entonces, la próxima vez que mi voz me hable, que la voz de la conciencia me hable, yo voy a ser un poquito más dócil, ¿cierto? Entonces, esto es un antecedente de la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, porque es la espiritualidad de las pequeñas cosas. O sea, la santidad grande se construye con pequeños actos de virtud que me disponen cada vez más. Y la cerrazón de la conciencia, la cerrazón del corazón, también es progresiva, ¿cierto? También es ir endureciendo poco a poco, insensiblemente, el corazón, hasta que me hago indócil del todo a la voz de Dios.
Entonces, miren qué interesante estas claves que nos da la regla leída en el trasfondo monástico y que esté al principio de la regla. Hablamos entonces ya del obsequio de Jesucristo. ¿Qué significa eso de vivir en obsequio de Jesucristo? Esa palabra, obsequio, significa como un servicio que le presta un siervo a un amo, ¿cierto? Significa servir con fidelidad y con lealtad. Entonces, voy a parar un momentico, yo me voy parando y me voy sentando para variar. Eh, Acuerden que habíamos dicho que los primeros carmelitas que los carmelitas del siglo XIII que recibieron la regla, muchos de ellos eran latinos, ¿cierto? En Europa estaba un sistema económico y social que se llama el feudalismo, ¿cierto? Que es importante entender eso. ¿Qué es el feudalismo? Entonces, había un señor feudal. Ese señor tenía un terreno, ¿cierto? Unas tierras que le pertenecían a él, pero necesita quien trabaje las tierras. Entonces los campesinos pues hacen un pacto con él y entran a trabajar en las tierras. Entonces, ¿cuál es el negocio? Yo trabajo la tierra suya, ¿cierto? Usted se lleva una parte de la cosecha, me deja una parte a mí, pero lo importante es que usted me preserve la vida. O sea, porque en esa época había muchas como bárbaros, ¿cierto? Bandas de malhechores que, que saqueaban, destruían, robaban, hacían daño. Entonces, y el gobierno no alcanzaba como a dar la seguridad. Entonces, por eso se necesitaba un señor feudal que con su recurso económico pusiera seguridad, ¿cierto? Entonces, ese era el trato. Yo trabajo la tierra, pero usted me cuida la vida. O sea, yo le confío a usted mi vida y a cambio le trabajo, ¿cierto? Esto es lo que tienen los carmelitas al decir obsequio de Jesucristo. Y de ahí ese lenguaje de señora del lugar o de servirle a Jesucristo. O sea, como que Él es el Señor y yo soy el siervo. O sea, yo soy como el trabajador, ¿cierto? Entonces, sí, es como todo este trasfondo feudal. Recordando que los carmelitas eran mucho militares, lo que dijimos de las cruzadas, y peregrinos. Entonces ellos tenían como marcada como en su idiosincrasia, servirle a un señor, prestar un servicio militar, ¿cierto? Entonces está muy marcado eso, como ser obsequio es eso, como servirle como siervo al Señor, ¿cierto? También este verbo obsequio se asocia con la secuela Christi, o sea, con el seguimiento de Cristo. Entonces, también se ha entendido eso, o sea, que los carmelitas quieren ir en obsequio de Jesucristo, o sea, tras los pasos de Cristo, ¿cierto? Por eso es que ellos se vienen desde Europa hasta los lugares santos, porque ahí fue donde Cristo pasó su vida. O sea, ahí están los pasos de Cristo, o sea, por donde Cristo pasó. Entonces aquí nació, allí lo condenaron, allí lo mataron, allí lo enterraron, allí vivió, ¿cierto? Entonces, en el origen de los carmelitas hay un deseo de seguir los pasos de Cristo, o sea, una pasión por la humanidad de Jesús, ¿cierto? O sea, ¿dónde se sentó Jesús? ¿Dónde fue que el Padre le habló? ¿Dónde fue que se transfiguró? ¿Dónde estuvo su cuerpo recostado? ¿Cierto? Entonces, está esta parte de como una pasión por la humanidad de Cristo y como lo más cercano eran esos lugares donde había estado la humanidad de Cristo, pues por eso los carmelitas también tenían esta parte en su espiritualidad. Miren que es un antecedente de la Santa Madre. Todo el tema de que la oración es que el camino seguro de la oración es la humanidad de Cristo, ¿cierto? Y entra otra parte fundamental de la espiritualidad que es el equilibrio entre ser peregrinos y, y ser estables, ¿cierto? Porque ¿cómo era el voto que ellos hacían cuando salían de Europa? Era un voto como doble. Eso era con voto. Ellos hacían un voto delante del obispo de que iban a hacer eso. Entonces, ¿cómo era el voto? Primero, de que iban a peregrinar hasta Jerusalén. Pero el voto incluía que se iban a quedar allá, ¿cierto? O sea, era al mismo tiempo de peregrinar y al mismo tiempo de estabilidad. Yo peregrino hacia la estabilidad, ¿cierto? Entonces, en nuestra vida monástica está ese equilibrio. O sea, somos peregrinos en la estabilidad, ¿cierto? Y somos estables en la peregrinación. ¿Qué quiere decir eso? La vida es siempre la misma liturgia de las horas, la lección divina, la Eucaristía, la recreación, el trabajo. Eso es lo estable, ¿cierto? O sea, siempre el mismo horario. Pero ese horario, o sea, esas actividades, me permiten afrontarlas cada vez con más profundidad. Entonces, esa es la peregrinación, ¿cierto? Entonces, ahí se ve el equilibrio. Y, y yo puedo cambiar de actividades, de cosas, pero siempre en lo mismo, siempre estando estable en que mi tarea es orar continuamente. Entonces,
Entonces eso, somos peregrinos hacia la estabilidad, ¿cierto? Y somos estables que peregrinamos. Como en una pequeña historia que yo una vez les conté, que iba un peregrino pasando hacia los lugares santos y mientras iba pasando por una parte le tocó descansar en una posada y al frente vivía una ermitaña, ¿cierto? Entonces él decía, pero yo camino y me enfrento al frío, al hambre, al sol y bueno, y todo esto lo hago por el Señor, me desacomodo por el Señor. En cambio esta ermitaña vive súper cómoda aquí en su ermita, en su casa, sentada, leyendo, rezando. Pues entonces le preguntó a la ermitaña, oiga, yo soy peregrino y hago esta obra de piedad por el Señor y usted se mantiene siempre quieta, usted no hace nada. Entonces ella le dice, no, es que estar quieto y no hacer nada es una cosa muy distinta. Yo estoy en peregrinación. Esa historia es esto que estamos diciendo. O sea, el camino del Carmelita es hacia dónde? Hacia el más profundo centro, hacia la séptima morada. Entonces yo no me salgo de mí mismo, pero voy cada vez peregrinando hacia lo más profundo de mí, donde me encuentro con la presencia del Dios vivo. ¿Cierto? Entonces, listo. Esa parte ahí como del obsequio de Jesucristo. Entonces, con esto vamos terminando esta parte del numeral 2 y vamos a pasar al numeral 5. Más o menos dice así el numeral 5. Cada hermano debe tener una celda individual y separada que le habrá asignado el prior y la comunidad, ¿cierto? Es lo que hablábamos de que es una vocación eremítica, solitaria, de mucho recogimiento, de la personalidad individual del ermitaño, pero que no pelea en ningún momento con la comunidad, ¿cierto? O sea, es la comunidad la que le ha dado esa celda, la comunidad la que le encomendó que estuviera solo, la comunidad la que le encomendó que fuera ermitaño, ¿cierto? Entonces, mientras mejor ermitaño sea, mejor hermano será, ¿cierto? Entonces, eso es especialísimo en el Carmelo, o sea, como esa sinergia, esa armonía entre vida solitaria y vida comunitaria. Y eso nos habla del monacato palestino. ¿Cuál fue el aporte del monacato palestino al resto del monacato en el mundo? Las lauras palestinenses. Es que es una Laura, no es una muchacha que se llama Laura, sino que Laura es un estilo de monasterio, ¿cierto? ¿Y cómo es el estilo de ese monasterio? Es como un pueblito. O sea, los monjes viven cada uno como en una casita, como en una ermita separada, como en alrededor, y en el centro hay unos edificios comunes, ¿cierto? Como el oratorio, como la cocina, el almacén, algunas veces establos, ¿cierto? Entonces, como que es eso, es como un pueblito. La palabra Laura significa como un valle estrecho, es como un valle entre dos montañas. Primero era como en cuevas que vivían, pero luego pues fueron construyendo también como ermitas, ¿cierto? Como casitas pequeñas. Entonces es como un pueblito. Cada casita del pueblito es una casa del ermitaño. Entonces, ¿cómo es la vida comunitaria de estos ermitaños? Pasan la mayor parte del tiempo en la celda. O sea, como que de lunes a viernes están en la celda. Ellos mismos rezan los salmos, trabajan cosas manuales que luego venden, como una vez al mes hay un encargado de vender, ¿cierto? Trabajan el trabajo manual, practican las vigilias, practican el ayuno ahí en la celda y una vez a la semana, como los sábados, se reúnen en comunidad. ¿Y ahí qué hacen? Celebran la Eucaristía, tienen una conversación que dice la regla sobre la vida espiritual, sobre la corrección de los hermanos y bueno, y comparten como un ágape, ¿cierto? Tienen un espacio como de vida comunitaria, ¿cierto? Entonces, así es como más o menos viven estos ermitaños. Pues es una vida muy sencilla, muy solitaria, pero ¿qué tiene de diferente las lauras? ¿Por qué decimos o se dice que, que eso fue específico de Palestina? Porque es que había muchos otros ermitaños que vivían juntos, o sea, colonias de ermitaños. ¿Qué tiene de diferente los ermitaños de Palestina? Una organización comunitaria. O sea, porque es que, por ejemplo, alrededor de San Antonio podía haber muchos ermitaños o de cualquier otro monje, muchos ermitaños, pero cada uno decidía cómo era su estilo de vida, cómo sobrevivía, si se reunía o no se reunía, si iba a visitar a un hermano o no lo visitaba. O sea, vivían juntos, pero no era que hubiera como un gobierno para todos, ¿cierto? Como una organización comunitaria, no. Pues vivimos juntos y cada uno lleva su ritmo, su estilo de ser monje.
En la Laura palestinense, que esta es la que tiene San Alberto, al escribir esta regla, es distinto. Por ejemplo, hay un hermano encargado de la economía de todos. Hay un hermano encargado de recoger el trabajo manual, ir a venderlo y distribuir los bienes, ¿cierto? En la regla nuestra dice, por ejemplo, que, que la celda del prior debe estar a la entrada, o sea, ya hay un prior, ¿cierto? Y hay un lugar que es la entrada de ese lugar. Ya espacialmente hay una organización, ¿cierto? ¿Y para qué está el prior ahí? Para recibir a los visitantes. O sea, mire cómo se empieza a articular esto. Muy ermitaños, muy solitarios, muy de todo, pero los visita la gente. O sea, reciben visitantes y el prior es el encargado de recibirlos y de disponer cuánto se ha de hacer a continuación, ¿cierto? Y los visitantes no son solamente como peregrinos que suben a rezar o pues al oratorio de la Virgen, no. Los visitantes también son los candidatos, o sea, los vocacionados. Entonces el prior es el encargado de recibir las vocaciones. En las otras colonias de ermitaños, si alguien quería ser monje y llegaba a la colonia, él llegaba, veía a todos los ermitaños separados y él decidía cuál va a ser mi maestro. O sea, yo para dónde me voy a que me enseñen a ser monje. Yo escojo entre los maestros a ver cuál es el mío, cuál me gusta. En esta Laura no. Es el prior el que asume la formación y el que le asigna al candidato quién va a ser su maestro, digámoslo así, ¿cierto? Entonces miren la organización que hay. O sea, no es una vida solitaria, sí, mucho, pero organizada comunitariamente, incluso con una especie de acogida hacia los, pues como hacia los seglares, digámoslo así. Incluso el proceso de cómo se formaba una Laura habla de la espiritualidad. Esto a mí me pareció bellísimo. Resulta que las Lauras no eran el único estilo de monasterio, ¿cierto? Están los cenobitas, que son monjes como nosotros, que viven en un monasterio, todos juntos, las celdas son juntas, bueno, no como en un pueblito, ¿cierto? Listo. Había una relación entre los cenobios y las Lauras. ¿Cuál era la relación? Primero el monje tenía que estar en comunidad, o sea, tenía que vivir en un cenobio, ¿cierto? Cuando ya llevaba mucho tiempo y se había aprendido, pues había aprendido la espiritualidad monástica, él optaba por pedir permiso para irse, para que le dieran una celda en la Laura, ¿cierto? O sea, los superiores se comunicaban, el superior del cenobio con el superior de las Lauras se comunicaban, ve, ya este hermano ha estado un tiempo, ha pedido un puesto, un cupo en la Laura, yo considero que sí, te lo entrego para que asumas la formación. Entonces, el cenobio era como un noviciado, donde se formaba el monje. Y cuando ya estaba formado, lo pasaban a la Laura ya a vivir él solo, o sea, ya un estilo de vida más exigente, ¿cierto? Listo. Entonces, miren las etapas cómo se van yendo hacia la soledad. Primero, vida comunitaria. Luego, una celda en la Laura, que sigue habiendo vida comunitaria, pero un poco más solitaria. Listo. Resulta que estos monjes de Palestina tenían una costumbre en Cuaresma. Yo no sé si esto tiene que ver con la Cuaresma carmelitana, no he podido como averiguar eso, pero miren lo que hacían. En Cuaresma, estuvieran en el cenobio o estuvieran en la Laura, se iba cada uno solo para el desierto toda la Cuaresma y como que defiéndase pues como usted solo, ¿cierto? Y a intensificar la oración, la meditación, la penitencia durante la Cuaresma, ¿cierto? Incluso, esto es un paréntesis, así fue que se conoció la historia de Santa María de Egipto, que es una historia bellísima, que es una santa que vivió en los mismos desiertos de San Juan Bautista, y cómo se dieron cuenta que existía, porque en una cuaresma, un monje de Palestina, que le tocaba irse solo, vagando, encontró la cueva de ella, y ahí se desarrolla toda esa historia, pero no se las puedo contar pues en este momento, pero es hermosa, para que la puedan como, sí, como disfrutar y saborear, ¿cierto? De la transformación que es capaz de obrar la gracia en las personas. Bueno, entonces en la cuaresma se iban por allá y volvían cerca a la Pascua, ya para celebrar la Pascua en comunidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que había hermanos que se amañaban en esos días de cuaresma. O sea, como decían, tan bueno esto, yo quiero que toda mi vida sea una cuaresma, o sea, yo quiero que toda mi vida vivir solo, no porque no quiera a los hermanos, no, sino porque siento que el Señor me está llamando a una vida de mayor soledad. Entonces, ¿qué hacían? Se iban del monasterio o generalmente de la Laura y se iban solos a fundar una celda para el vivir solo, ya sin nada de vida comunitaria, monacato palestino. Pero entonces, ¿qué pasaba? Ese monje el Señor lo seguía purificando, lo seguía trabajando en el desierto, haciendo crecer sus virtudes,
haciendo crecer su contemplación. Y eso es una constante. Esto me ha sorprendido en las historias de los monjes, cómo se repite este esquema. Cuando ya está muy preparado, muy los ojos del Señor, muy a la mirada del Señor que lo había purificado, resultaba empezar gente a visitarlo. O sea, empezaba la fama, de alguna manera se conocía que por allá había un monje y empezaba gente a pedirle consejo o discípulos a decirle, necesito que usted me acoja porque yo también quiero ser monje. Entonces, miren lo que sucede. Vida comunitaria, donde empieza a crecer una soledad cada vez más progresiva, hasta el desierto, en lo profundo del desierto. Y en lo profundo de la soledad, ¿qué vuelve a surgir? La comunidad. O sea, si ven que la soledad es como un sustrato donde se teje la vida fraterna. O sea, miren en el mismo proceso de formación cómo aplica esto a la espiritualidad. O sea, mientras más solo, más hermano. Santa Isabel de la Trinidad, por ejemplo, lo decía. O sea, ¿qué es lo que sucede cuando un alma es sola? Cuando el alma pasa tiempo en soledad en la celda. Que el amor mío se diviniza. Entonces yo salgo a amar a los hermanos con amor divino. Entonces vean que la soledad no compite con la vida comunitaria, sino que ante la potencia. Se diviniza el amor mío por los hermanos. O sea, yo necesito amar, aprender a amar en soledad y en comunidad se ven todos esos frutos, ¿cierto? Entonces, yo creo que esto es esencial en el Carmelo. O sea, vida solitaria, interiormente, profundamente relacionada con vida comunitaria. Incluso, esta es una curiosidad, había un abad, pues un superior de cenobios que se llamaba Teodosio y un superior de Lauras que se llamaba San Sabas, ¿cierto? Santo. Entonces un día San Sabas, el de las Lauras, le dijo a Teodosio, pues lo voy a decir así como en paisa, vea Teodosio, usted es un superior de muchachos, va a ser más fuerte, usted es un superior de muchachitos, ¿cierto? Yo soy un superior de superiores, porque cada uno de mis monjes es superior de su propia celda. Es muy potente esto, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver la relación que tiene la celda con el corazón del monje, ¿cierto? Entonces, pues me gusta mucho como ese ambiente que crean estos apotegmas. Bueno, excavaciones arqueológicas que hablan a favor de esto. Resulta que existe estudios arqueológicos de cómo eran las celdas de esos ermitaños que vivían solos. Y dice que esa celda tenía dos partes, ¿cierto? Una parte que es como la casa interior, o sea, como el oratorio, una cocina, pronto un tallercito y una chimenea, bueno, ¿cierto? Como la parte donde vive específicamente el monje, donde pasa todo su tiempo. Pero también hay como un vestíbulo, como una recepción. O sea que en la misma estructura arquitectónica de la celda del monje están los dos pilares de vida solitaria y vida comunitaria. Y yo sé que ustedes ya lo han deducido, que cuáles eran los monjes que la gente más quería visitar, los monjes más acogedores, los que más provocaban, los que vivían más lejos, los que estaban más en soledad, los que llevaban una vida de oración muy profunda. Entonces, si ven como mientras el monje mejor vive en su celda, mucho mejor acoge en la hospedería. O sea, si ven la relación que hay arquitectónicamente entre la vida profunda espiritual y la vida de acogida. O sea, esto es constitutivo del monacato, no hay que poner a pelear esta parte de acogida y de vida eremítica, ¿cierto? Sino que una alimenta a la otra. Es muy hermoso esto. Aquí vamos a dibujar algo que habla mucho de este mismo sentido y es una metáfora, una imagen que San Doroteo de Gaza toma de los padres del desierto para explicar este equilibrio. Entonces él dice más o menos esto. Entonces, el círculo, este círculo que estoy dibujando es el mundo, ¿cierto? Y el centro del círculo es Dios. Vamos a poner aquí, Dios y el mundo. Y hay unos radios, ¿cierto? Los radios son estas líneas que van desde la circunferencia hasta el centro, ¿cierto? Bueno, entonces, estos radios son los hombres. Entonces, el mundo, Dios y los hombres, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice San Doroteo de Gaza apoyado en los padres? ¿Qué pasa cuando dos hombres, supongamos que no se conocen, o que eso es indiferente, se conozcan o no se conozcan, que están en el mundo, se empiezan a acercar a Dios? Por ejemplo, este está por aquí y el otro está por aquí. ¿Qué pasa cuando ellos se empiezan a acercar a Dios por su camino?
y este por su camino. Miren la distancia que hay aquí y aquí, donde estaban ellos, y miren la que hay aquí y aquí. Entonces, cuando los hombres se empiezan a acercar a Dios, obligatoriamente se acercan entre ellos, ¿cierto? O sea, la comunión con Dios obligatoriamente tiene que generar fraternidad. O sea, es falsa toda espiritualidad, sea la que no genere caridad, que no haya caridad, que no haya fraternidad. Es absolutamente falsa, ¿cierto? Y lo mismo, cuando los hombres se alejan entre sí o se alejan de Dios, se alejan entre sí, ¿cierto? Entonces, si ven como Dios es el centro que unifica, y mientras más cerca a Dios, más cerca a los hermanos. O sea, dice San Doroteo de Gaza, mientras más unido estoy a Dios, más unido estoy al prójimo. Y mientras más unido estoy al prójimo, más unido estoy a Dios. Eso también lo dijo Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. O sea, puso dos mandamientos en uno, ¿cierto? Los unió. El amor a Dios y el amor al prójimo están unidos. No hay que separarlos. En la liturgia benedictina, primero, se reza una oración muy bonita. Después de completas, cuando ya iba a empezar el silencio mayor. Y entonces dice así la oración. Condúcenos, imagínense después de completas, todo es oscuro, ya le rezamos a la Virgen, y dice así la oración. Condúcenos, Señor, a aquella soledad en la que tú hablas al corazón y en la que al estar más cerca de ti, estamos más cerca de todos los hombres. Una belleza. O sea, para entrar en el silencio mayor, se hace conciencia de que la comunión con Dios es en la comunidad con todos los hermanos. Cristina Kaufmann, estoy emocionando un poquito, se me está yendo el tiempo, cuando habla de Santa Edith, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, ella hace pues dice algo así, que la comunión que hay desde el corazón de Dios es más fuerte que toda comunión que se pueda crear humanamente. O sea, puede que yo sea muy amigo del hermano David, ¿cierto? Somos muy amigos y nos conocemos la historia y nos conocemos muchísimo y yo le conozco su personalidad, sus emociones, ¿cierto? Pero hay una parte de David a la que por muy amigo que yo sea, yo no puedo llegar. O sea, hay una parte íntima, aunque fuera un psicólogo, aunque fuera un psiquiatra, o sea, aunque tuviera todos los medios de penetrar en la intimidad de David, hay una parte que solo David conoce, ¿cierto? O sea, yo no puedo llegar hasta lo profundo de David. Pero cuando yo estoy en el corazón de Dios, como Dios está en todos los hombres, yo desde el corazón de Dios puedo llegar a lo profundo de todos los hermanos, de todos los hombres, incluso aquellos que no conozcan, ¿cierto? Entonces, como la comunión desde el corazón de Dios es más profunda que toda relación de fraternidad humana, ¿cierto? Por eso es que tiene sentido un monasterio, porque vivimos separados de la gente, porque desde aquí hay comunión en toda la iglesia, ¿cierto? Entonces, o sea, si no creemos esto, entonces no creemos en el monasterio, ¿cierto? Listo. Bueno, y eso se puede vivir en cualquier estado de vida, en el estado laical, en el estado matrimonial. Estar en el corazón de Dios es estar en el corazón de la iglesia. Eh, esto que les estoy diciendo, esta armonía se ve en camino de perfección. Al principio la Santa Madre, cuando habla en camino de perfección, que es la obra que ella le da a las novicias, como explicando el carisma y el estilo de vida, ella se da cuenta de un peligro, que es que las amistades particulares, ¿cierto? Que mi voluntad puede ser presa del afecto de algún hermano, ¿cierto? Entonces se pueden crear amistades particulares, mi voluntad se puede empezar a perder libertad, en fin. ¿Cuál es la solución que da la Santa Madre para la vida comunitaria? La vida eremítica. Porque ella dice, para remedio de esto, lo que dice la regla, que no haya salas de labor, no hablar en tiempos que no está indicado, permanecer cada uno en la celda, ¿cierto? Entonces, miren cómo la sanación de la vida comunitaria empieza por la parte eremítica, ¿cierto? Eso al principio de Camino de Perfección. Pero cuando ya vamos llegando al final de Camino de Perfección, que ya se ha avanzado mucho, ¿qué dice la Santa Madre? Mientras más santas, más conversables, ¿cierto? Entonces, mire, que lo mismo que estamos diciendo, o sea, ya las monjas en este estilo de vida, que se ha purificado su voluntad, que han adquirido discernimiento, vigilancia, son capaces de ser mejores hermanas que al principio, cuando lo que los movía eran los afectos particulares. ¿Sí ven? Entonces, el afecto se purifica, el amor se diviniza para, para hacer, para hacer, pues, para hacer vida comunitaria. Bueno, hay un tema en esto también en la espiritualidad monástica, hablando de la vida comunitaria y eremítica, que es el tema de la gravedad, ¿cierto? Eso está en nuestra regla. La regla, ustedes ven que hay unas partes en las que dice, por ejemplo, en el número 3,
Vamos a recordar aquí, no me acuerdo exactamente cómo dice. Entonces dice, bueno, que tengáis a uno de vosotros como prior, el cual será elegido para el cargo por unanimidad, o al menos por acuerdo de la mayoría más grave. ¿Quiénes toman las decisiones en el Carmelo? La mayoría más grave. Vamos a ver qué significa más grave. En el número 5 dice, hablando de la celda, que se le asigna el prior con la anuencia de los otros hermanos o de los más graves. Entonces, ¿qué es eso de la gravedad en la vida monástica? ¿Qué significa un monje grave? Es lo que les decía ahorita, el peso interior. Entonces, la vida monástica empieza con el temor de Dios. Eso es lo que hace empezar la vida monástica. El deseo de crecer en santidad. Vemos el temor de Dios así, el deseo de crecer en santidad. El deseo de orar mejor, de ser mejor hermano, de ser mejor penitencia. Eso es el temor de Dios, ¿cierto? Una motivación de estar más en Dios. El temor de Dios se adquiere juntándose con otros hombres temerosos de Dios, dicen los padres, ¿cierto? Y en ese camino de adquirir el temor de Dios, hay dos actitudes que pueden surgir en la vida del monje. Primera actitud en la que puede surgir, puede que sea un monje grave, o puede que sea un monje, la segunda, ligero de espíritu. Te lo voy a explicar por el contrario. ¿Cuál es el monje ligero de espíritu? Que no tiene recogimiento de los sentidos, para nada. Todo lo quiere ver, todo lo quiere escuchar, con todo el mundo quiere conversar, saber dónde están todo el mundo, qué están conversando, qué están hablando, todo lo hace a la carrera, todo es un apresuramiento, vive conversando con todo el mundo, tocando a todo el mundo. Muy interesante que esos monjes hablan de esto, o sea, los contactos físicos. El ligero de espíritu todo lo vive tocando a todo el mundo, vive tocando, en fin. Incluso se me mezcló esto. San Gregorio de Niza una vez vio a un gobernante así y él dijo, con solo verlo, nunca habló con él, con solo verlo dijo, con esta dispersión de espíritu, cuando este hombre gobierne va a ser lo peor para Roma. Y después se supo que fue un mal gobernante, ¿cierto? Entonces, miren lo interesante de esto. Entonces, eso es la ligereza de espíritu. Conversaciones innecesarias, contactos innecesarios, dispersión, sí, como un relajamiento. Entonces, la gravedad, perdón, la gravedad es lo contrario. Es el peso interior, el recogimiento de los sentidos, hacer las cosas sin apresuramiento, no tener que estar sabiéndolo todo, escuchándolo todo, contándolo todo, tocando a todo el mundo, ¿cierto? Entonces, eso también está muy presente en la espiritualidad monástica. Y no es partir de las formas, entonces no puede volver a mirar a nadie, entonces no puede volver a conversar con nadie, no. El solo camino espiritual de la humildad y del temor de Dios se va reflejando en el cuerpo. Eso es lo que pasa, simplemente es eso. El que va creciendo en el amor de Dios, hasta su cuerpo refleja lo que está viendo interiormente. Entonces, eso es la gravedad del monje. Listo. Terminamos ya aquí el número 4. Vamos a empezar a ver el numeral 8. El numeral 8 lo vamos que es precisamente el núcleo de la regla, ¿cierto? Entonces aquí sí vamos a hablar de unos temas muy importantes. Vamos a empezar a hablar y si en esta sesión no acabamos, pues lo dejamos para la siguiente, pues para terminar en la siguiente. Entonces vamos a leer el numeral 8. Permanezca cada uno en su celda o en las proximidades, meditando día y noche la ley del Señor y velando en oración, a no ser que se halle justificadamente ocupado en otros quehaceres. Entonces ya supimos que lo más importante para Teresa es esta parte, o sea, el permanecer en oración, en orar sin cesar, ¿cierto? Listo. Y ella, toda esta parte eremítica de la que hemos hablado, ¿cierto? La Santa Madre también lo dice. El estilo que pretendemos llevar es no solo monjas, sino ermitañas, ¿cierto? Entonces la pregunta era, ¿qué es lo esencial de un ermitaño? O sea, ¿qué es lo que caracteriza a un ermitaño? ¿En qué se diferencia de los que viven en comunidad? Y leyendo a Casiano y a estos padres, la conclusión a la que llegaba es como que lo esencial de un ermitaño es el estado de oración. Y aquí llegamos a un tema buenísimo, ¿cierto? El estado de oración, llegar al estado de oración. Entonces, no sé si, cómo mezclar esto, si se me va a mezclar esto con la regla, pero vamos a empezar a hablar un poquito del estado de oración y dejemos la regla para la celda para la segunda parte. Entonces esto sonará rarísimo, que el estado de oración, eso que se lo está inventando, eso es como porque suene bien, pero eso no, pues eso no tiene
como ningún fundamento, ¿cierto? Esto del estado de oración es lo mismo que la oración continua, ¿cierto? Que en ningún momento se interrumpa la oración, pero no simbólicamente. Es que nosotros caemos muy fácil en eso. Como decir, no, pues que ya se le ofrecí todo al Señor por la mañana. O sea que todo es oración, todo lo que yo haga es oración, así esté pensando en otra cosa. Sí y no. O sea, la vocación nuestra, mira, que realmente haya una oración continua, no solo simbólicamente, ¿cierto? Sino que efectivamente mi corazón continuamente esté en presencia de Dios, ¿cierto? Entonces no es solo simbólico, es algo real, a lo que hay que aspirar de manera verdadera, pues como concreta, ¿cierto? Listo. Entonces, dirá, y se identifica con la pureza de corazón. O sea, mientras el monje más ora, más se va purificando el corazón. Y mientras más se purifica el corazón, más es capaz de orar continuamente, ¿cierto? Hay una relación como que se alimentan las dos cosas. Entonces, si usted va a las constituciones de los hermanos contemplativos del Carmelo, en el numeral 105, yo los invito a que busquemos el numeral 105 porque yo quiero que todos lo leamos. Numeral 105, página 79. Entonces miren esta joya que nos dejaron aquí los hermanos mayores. La oración para el monje carmelita no es cuestión de momentos o tiempos, es un estado del alma. La oración no es cuestión de momentos o tiempos, es un estado del alma en permanente tensión de amor al misterio trinitario. Por eso, más que hacer oración, estamos llamados a ser orantes. Maravilloso. O sea, esta es nuestra vocación. Es alcanzar el estado de oración y no solamente lo pide la regla, no solamente lo pide la tradición monástica, lo piden las constituciones. O sea que en cierta manera estamos obligados a alcanzar el estado de oración. Y eso es muy bueno que a uno lo obliguen a vivir lo que uno quiere vivir, porque eso es lo que trataron de vivir los carmelitas, ¿cierto? Sancionar su estilo de vida. Bueno, y miren como este equilibrio que hay entre hacer oración, mejor dicho, entre ser, estar y hacer. Ser orantes, estar en estado de oración y hacer oración. Hay una relación entre ser, porque siempre hablamos de ser y hacer, ¿cierto? Voy a hablar de eso ya en este momento. A ver, con esto terminamos, antes de pasar a lo otro. Siempre solemos decir, poner como el centro de la identidad entre ser y hacer. Entonces decimos, ser y hacer, ¿cierto? Y nosotros miramos la coherencia nuestra dependiendo de esto. Entonces, si yo soy monje, entonces debo hacer las cosas del monje, ¿cierto? Si yo soy orante, entonces debo hacer oraciones, ¿cierto? Y desde esto yo mido mi coherencia y mi santidad, ¿cierto? Que sí sea coherente. Y sí, nos han dicho muchas veces que lo importante no está en el hacer, sino que lo importante es el ser, ¿cierto? Que lo importante no es el activismo, sino que lo importante es la identidad. Pero nunca hablamos del estar. Y desde este punto de vista se descubre que el eslabón que nos permite la coherencia entre hacer y ser es el estar. Y esto es profundamente carmelitano y profundamente eliano. Vamos a ver por qué. Vamos a ver primero las palabras en latín, ¿cierto? Sobre todo este ser y estar. Ser se dice en latín esencia, ¿cierto? Esencia, significa ser. Y estar se dice preesencia. Es la misma palabra, miren, esencia y esencia. Solo que aquí se le agrega un prefijo, que es el prefijo pre, ¿cierto? Entonces, esto significa ser. Y esto significa ser delante de. Significa que yo no soy una isla, o sea, hay una presencia que me hace de contraste. O sea, yo soy delante de otra presencia, ¿cierto? Eso es lo que significa estar, en dos sentidos. Estar presente para mí mismo
y estar presente para Dios. Eso es lo que significa estar. Esa es la manera de estar de un carmelita y de un monje, ¿cierto? Entonces, yo estoy delante de mí mismo cuando me conozco, cuando tomo conciencia de mi cuerpo, cuando respiro, cuando sé mis pensamientos, mis emociones. Tengo que estar presente para mí mismo, ¿cierto? Y desde esa presencia de mí mismo es que estoy presente para Dios, ¿cierto? Entonces, yo nunca voy a hacer lo que soy si no aprendo a estar presente en mí mismo y en Dios. Eso es la primera palabra de Elías, ¿cuál es? Vive el Señor, Dios de Israel, delante de cuyo rostro estoy. O sea, el primer carmelita, lo primero que dice de sí mismo en la Biblia es que es un hombre de presencia, es un hombre que está delante de Dios, ¿cierto? A eso es fundamental, estar delante de que esa presencia me acompañe en todo momento. ¿Listo? Y ese es el camino para poder hacer lo que soy. Para que mi identidad se traduzca en obras es desde aquí. Porque el que no está en su propio corazón, que esto lo vamos a hablar más adelante, el que no está en su propio corazón no realiza su identidad. O sea, no lo puede hacer. Un ejemplo es el pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Eran el pueblo de Israel. O sea, ya la identidad estaba, ¿cierto? Que tenían un Dios. Eran el pueblo de Dios. Ya la identidad estaba que ellos le pertenecían a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, ellos debían hacer lo que Dios les había mandado. O sea, debían ser coherentes con su identidad. Pero en los Hechos de los Apóstoles nos dan una pista magistral. Esteban, cuando está hablando en el discurso ante el Sanedrín, él les dice, ¿qué les pasó a nuestros padres en el desierto? Que habían salido de Egipto, llevaban tanto tiempo caminando y en su corazón se volvieron a Egipto. O sea, ellos estaban en el desierto, pero en su corazón estaban en Egipto. O sea que es posible yo hacer aquí cosas, estar aquí físicamente, pero interiormente no estar aquí. O sea, interiormente tener el corazón en otra parte, en Egipto, en otra parte, ¿cierto? Por eso ellos no hacen lo que son, porque no están ni en sí mismos ni en Dios, ¿cierto? Entonces, este es el eslabón que integra la identidad con la actividad, ¿cierto? Esto es lo que hay que aprender, o sea, este es el centro. Y me voy a arriesgar a hacer una etimología que no les aseguro que sea del todo correcta, pero por lo menos, eh, como por agregarle belleza al tema, se aplica. ¿Listo? O sea, recíbanmela por lo menos simbólicamente, aunque las palabras de pronto no sean del todo exactas. Entonces, vamos a ver en griego cómo se dice ser y estar. Entonces, en griego, estar, el ser es usía. Usía, ¿cierto? Esto significa lo mismo, esencia y ser. Pero estar se dice parusía. Esa palabra les tiene que sonar familiar, ¿cierto? Entonces, esto significa, o sea, en griego básico, esto significa esencia, identidad y ser. Y esto significa la llegada, la venida, como el advenimiento, ¿cierto? Que la parusía es lo que, sí, dejémoslo así. Griego bíblico significa venida y llegada, ¿cierto? Pero en contexto teológico, estas palabras toman un trasfondo. ¿Qué es usía? Usía es lo que comparten las tres personas de la Trinidad. O sea, la esencia divina, lo que Dios es. Porque el Padre es Hijo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, porque los tres comparten la misma usía, la misma esencia, ¿cierto? Listo. Y teológicamente, ¿qué es la parucía? La venida de Dios al final de Cristo, al final de los tiempos, lo dice el catecismo y la palabra de Dios, donde Dios será todo en todos. O sea, donde esta divinidad de Dios se transmite a toda la creación. O sea, esto es maravilloso, ¿cierto? Entonces, usía esencia y la parucía se da al momento en que lo íntimo de la Trinidad de Dios se transmite, divinizará la creación, ¿cierto? ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que el monje que permanece en presencia de Dios, que aprende a estar en estado de oración, lo que está haciendo es transformando su entorno en lo mismo que hay en la Trinidad. O sea, eso es increíble. Por eso, o sea, mejor dicho, esta vocación es altísima. O sea, esta vocación
es un tesoro muy grande lo que tenemos entre manos. O sea, es que imagínense, o sea, yo hacer que desde mi corazón lo que hay alrededor mío se va transformando en el cielo, se va transformando en lo que es la Trinidad. Y eso a la Santa Madre le pasó. O sea, ella vio en las relaciones está, que ella tuvo una gracia donde el Señor le permitió conocer cómo la Trinidad que estaba en ella se comunicaba a las criaturas. O sea, no les estoy hablando mentiras, ¿cierto? Aquí lo que estoy haciendo de que pronto es más dudoso es relacionar estas dos cosas, pero el sentido de las palabras sí es este, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, yo vuelvo a tomar el hilo. Esto ha pasado en la historia de los monjes, ¿cierto? O sea, el monje que permanece en presencia de Dios, lo que está alrededor de él se transforma en cielo. O sea, el corazón purificado por la mirada de Dios se va transformando en cielo. Por ejemplo, hay monjes, muchos monjes santos, que viven en una celda en el bosque y las fieras de la selva conviven con ellos. O sea, los osos van y comen con ellos, son como amigos de ellos, ¿cierto? Hubo un monje, San Gerásimos, también de Palestina, amansó un león y ese león vivía prácticamente como un monje en el desierto, en la laura de este padre, ¿cierto? O sea, San Gerásimos. Y así, uno más reciente, oriental, San Paisios. Cuando él estaba en su oración, dice que él veía que llegaban a su celda ardillas, serpientes, arañas, pajaritos, y todos empezaban a alabar a Dios con él. ¿Eso qué es? Que ese monje ha vuelto al estado de Adán, o sea, ha vuelto al paraíso. Y como el Adán original tenía armonía con la creación, eso vuelve a suceder. O sea, eso vuelve a suceder. O sea, Santa María de Jesús crucificado, que cuentan que cuando menos pensaba resultaba un fruto extraño, no conocido en la tierra, en su boca, y que era un fruto del paraíso. Mire que en la tradición carmelitana también está eso. Esto es increíble. O sea, esta es la vida monástica, esta es la vida carmelitana. Entonces sí, a eso es que estamos llamados. Y este es el trasfondo desde el que vamos a leer este número 8. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, bueno, les agradecemos su presencia en este momento. Ya la siguiente sesión será, si Dios quiere, la última, en la que terminaremos de ver este numeral y el siguiente. Entonces terminemos agradeciéndole al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por por los los siglos siglos de de los los siglos. siglos. Amén.